Muy buenas noches, estamos a 4 de febrero del año 2024, son las 10 y 54 minutos de la noche. Vamos a hablar un poco, un análisis de los hechos del 4 de febrero de 1992, que estamos de aniversario a 32 años de la intentona golpista del ejército en esa época, en aquel entonces. ¿Cuál es mi punto de vista? Que ellos eran un grupo minúsculo, poco, no eran mayoría en las Fuerzas Armadas, que buscan con el factor sorpresa darle captura al presidente Pérez para de esa forma obligarlo a abandonar el país o tenerlo capturado hasta su firma de renuncia para poder tener acceso al poder y hacer un tipo de gobierno militar y no sé si llamar a elecciones y postularse ellos, no lo sabe, no lo sé muy bien con exactitud, pero ellos buscaban era apresar o peor aún, pudo que la historia venezolana pudiera haber tenido un magnicidio peligroso en esos hechos del 4 de febrero. Murió mucha gente, sí. Fue un factor sorpresa, como se dan estos casos de madrugada. Fue algo muy, muy fuerte. ¿Y qué podemos decir al respecto? Que los golpistas, desde el 4 de febrero, se debió dar ejemplo con ellos desde un principio. ¿Y cómo se debió haber dado ejemplo? Muy simple. En primer lugar, fueron premiados y fueron conocidos en, en Venezuela con los medios de comunicación social. Lamentablemente por ahora y esas palabras y todo lo que sucedió con los medios de comunicación, eso es lo que fue un premio que les dieron ellos por prácticamente traicionar su juramento ante la Constitución y ante la democracia en Venezuela. Y terminaron como unos héroes y llenaron de esperanza y fe a millones de personas. Porque en verdad para la época nosotros estábamos como hastiados. No voy a decir que aquellos tiempos del bipartidismo de Decopay vivíamos una maravilla, pero sí en cierta forma estábamos cansados, estábamos hartos, pudiéramos decir, del bipartidismo de Acción Democrática y COPEI. Eso es lo que conocía el pueblo venezolano. El primer partido político que llega al poder en Venezuela fue precisamente Acción Democrática. Y luego, posteriormente, después de 2 periodos de Acción Democrática, llega COPEI. Y luego llega Acción Democrática nuevamente. Luego COPEI llega y después por último Acción Democrática, 2 periodos de gobierno más. Y eso no lo perdonaban, que Carlos Andrés Pérez, con tantos enemigos que tenía, repitiera por segundo un segundo periodo de gobierno en la política venezolana. Eso no lo podían aceptar. Y tuvo muchos enemigos, entre ellos Rafael Caldera y los medios de comunicación social que querían prácticamente tener beneficios a través del sector privado y buscaron gente complaciente que les pudiera brindar apoyo financiero a ese sector. Y necesitaban alguien que fuera dócil y, ¿cómo se le llama? Manipulable por estos sectores poderosos del país. Pero ellos se equivocaron mucho, se equivocaron bastante. El odio hacia Carlos Andrés Pérez se revirtió. Y yo creo que faltarán varias generaciones para poder eh, construir nuevamente la economía en Venezuela. Harán falta varias generaciones, lamentablemente. ¿Por qué? Vamos por parte. Vamos por parte. Estoy concentrado ahorita en la fecha del 4 de febrero. En primer lugar,
esas personas que dieron el golpe de Estado jamás y nunca debieron ser conocidos por los medios de comunicación. Ni nombre, ni apellido, ni nada. Nada, nada en lo especial. Nunca debieron ser famosos y mucho menos debieron haber tomado sus nombres como para definir, este fue el líder del golpe, es el más bravo de todos, estos son los golpistas que acompañaron y no, no, nada de nombre. Tal vez se pudiera lastimosamente, por desgracia, por deshonra del ala de las Fuerzas Armadas que se levantó en armas contra el gobierno constitucional, tal vez se pudiera mencionar, pero hasta ahí. Pero esas personas no están ni preparados en gerencia pública, ni gerencia administrativa, ni tenían esa capacidad para tener un gobierno paternalista, centralista, republicano, en la cual pudieran tener el control prácticamente del país. Y sobre todo de lo más importante, del petróleo. Entonces, el 4 de febrero, para mí, fue una demostración de que del poder que tienen los medios de comunicación social cuando lamentablemente por órdenes, según parece, del ministro de la Defensa, se presenta un teniente coronel a hacer supuestamente un llamado hacia a las tropas que supuestamente estaban luchando por su causa, cuando en verdad lo que hizo fue una manipulación de la opinión pública y de las masas y las atrajo a su figura personal, tanto para esa persona como para los quienes lo acompañaban. Y pasa y acontece que los medios de comunicación hicieron a alguien famoso cuyo currículum en la opinión pública era haber sido golpista, así se le conocía, intentando una insurrección militar contra los propios venezolanos, contra un gobierno elegido por venezolanos y el cual estaba respaldado por la constitución que ellos juraron defender. Entonces en ningún momento debió existir, lamentablemente por ahora, ni nada de esas cosas y que vendrán nuevas situaciones, nada de eso. Y que eso no debió existir nunca, porque estas personas no están preparadas para asumir las riendas de un país, ni lo estaban nunca. Arrepentidos, jamás, más bien estaban orgullosos de insubordinarse y levantarse en armas contra el pueblo venezolano, contra el gobierno del pueblo de Venezuela. Ellos se sentían orgullosos de haber dado ese paso. Y ellos justificaban el 4 de febrero con los hechos que sucedieron el 27 y 28 de febrero. Que a mí no me entra en la cabeza de que hayan bajado los cerros en Venezuela, en Caracas, solo por un aumento de pasaje porque estaban subiendo unos céntimos el precio de la gasolina. Miren ahora cómo está el tanque de gasolina, está como mínimo $20 para 40 litros. Pero en esa época hubo más de 10.000 muertos. Bueno, hubo muchos muertos, no tengo exactitud, pero la cifra oficial era una cantidad y para mí fueron mucho más. Pero evidentemente que eso fue provocado en el terminal de pasajeros y allá en Caracas, y eso trajo como consecuencia el esa prácticamente, ¿cómo se le llama? Exacerbarse, o ¿cómo se le dice? Un periodo, un tiempo de ebullición, pudiéramos decir, el cual explota, y hubo personas que de pronto en esos cerros, de la gente de la izquierda infiltrada, de esos partidos, Liga Socialista y cosas así, no sé si banderas rojas, eh, la- bueno, X, no sé, yo no puedo
no puedo aseverar de que un partido u otro fueron los responsables, pero sí hubo un cierto liderazgo para ocasionar caos, el cual trajo como consecuencia un efecto dominó en la cual se multiplicaron las masas que estaban en total caos, donde vieron una oportunidad, no estaban luchando contra el gobierno de Pérez ni nada, sino que estaban prácticamente atentando con el patrimonio de otros venezolanos con el robo y el saqueo. Vieron la oportunidad de tomar bienes del patrimonio del sector empresarial, de supermercados, de tiendas, de todo. Vieron esa oportunidad y lamentablemente pasó los lamentables hechos del 27 y 28 de febrero que tal vez más adelante lo pudiéramos abordar. Entonces el 4 de febrero lo justifican con los 27 y 28 de febrero, lo cual a mi modo de ver fue la misma izquierda que propició esa revuelta popular. No digamos revuelta porque no fue organizada, es decir, revuelta. Eh, esa masa de gente, esas personas que salieron de sus casas viendo que había caos, no había disciplina, no había autoridad y atentaron contra el patrimonio de muchas empresas en aquel tiempo. Por lo tanto, incluso la metropolitana actuó bueno, para intentar contener a la gente, ya que eran minorías ante la masa, disparando y matando, porque en esa, en esa, en ese grupo de gente tal vez también había gente armada o no sé qué pasó, se dio una masacre, hubo, hubo muchas cosas, pues, pero ajá, ¿cómo controlas a la gente si están destruyendo la Santa María y están saqueando? Pero vamos a regresar al punto del 4 de febrero. Para mí el 4 de febrero fue un fenómeno comunicacional en donde se hizo famoso alguien que no debió salir ni indultado de la cárcel, ni la gente que lo acompañó, ni mucho menos tener el premio de hacerse famoso y hacerse conocido entre los medios de comunicación social. Si lo querían hacer de verdad con un plan de gobierno, debieron haber pasado a retiro, ellos mismos debieron pedir su baja, y de esa forma, al pedir su baja, desde la parte civil, hagan su propuesta política ante la opinión pública, pero no, eran los héroes que intentaron capturar y cuidado no, se ponía en riesgo la integridad física del presidente Pérez. Cuando el presidente Pérez traía como una filosofía política de la descentralización, el cual yo estaba muy de acuerdo. Se tenía experiencia de que cuando se descentraliza alcaldías y gobernaciones y hay elección popular, la mayoría de esas gobernaciones y alcaldías pasan a la oposición del gobierno. Eso se sabía, pero aún así Pérez iba impulsando la descentralización y reducción del tamaño del Estado, lo cual era fabuloso su plan de gobierno. Él fue guiado por el Fondo Monetario Internacional, por Estados Unidos, no sé por quién, Carlos Andrés Pérez, pero el plan de gobierno de Miguel Rodríguez, pudiéramos decir, en mi opinión, era el más acertado de todos. Pero tenía demasiados enemigos y resulta que el formato viejo del comunismo, de la guerrilla y tomar las montañas y esas cosas, ya en estos tiempos de finales del siglo XX para el siglo XXI ya no es viable. Miren, existen satélites, existen drones, existen helicópteros, existen aviones, existen múltiples maneras de detectar focos de subversión
en cualquier punto del país. Muy difícil. Entonces la izquierda ya no, ¿cómo se le llama eso? Ese método, esa metodología vieja, como la guerrilla colombiana, que a la larga tergiversó sus principios y los cambió por el poder del dinero, del narcotráfico y esas cosas. Aunque todavía dicen ellos, los guerrilleros colombianos, de que Jesucristo fue un revolucionario. Y lo que ellos hacen tiene como una influencia espiritual, religiosa, de defender a los más débiles, a los más pobres, cuando en realidad es un grupo de personas que buscaban accesar al poder. Bueno, ese método hoy en día es muy difícil. Te matan a los guerrilleros como el que mataron en Ecuador, prácticamente con inteligencia de satélites y cosas así, y rastreo y esas cosas, donde prácticamente las llamadas y los mensajes, los WhatsApp, todo el internet, todo está intervenido, todo es muy difícil. Entonces quieren llegar por la vía de elecciones, pero necesitan que un gobierno de izquierda se haga fuerte, llegue con el amparo de los sectores más poderosos del país, los engañe, los subestimen y una vez que toma el poder, entonces va por la segunda fase que lo hizo el 2 de febrero, cuando se juramentó diciendo con esta moribunda constitución. Bajo esta moribunda. ¿Por qué moribunda si estás juramentándote y tomando un cargo en la cual es un procedimiento constitucional? Entonces lo que traía esa constitución prácticamente era la destrucción del Congreso Nacional y formar tipo socialismo la Asamblea Nacional. Y después te viene una gran cantidad de políticas que en verdad nunca caminaron porque no se aguanta la corrupción, las comunas, eh, las cooperativas. eh, Ahora estamos en una fase madurista que yo lo he explicado antes, que ya si Chávez tiene cuántos años de muerto, si oficialmente el 5 de marzo del 2013 dijeron de que estaba muerto, ya tiene como, vamos para 11 años, pues, sin el presidente Chávez. Entonces, si vamos para 11 años sin presidente Chávez, ¿cómo podemos decir de que esto se llama chavismo cuando las políticas tanto sociales como económicas que aplican acá prácticamente no son ideas originales de Chávez, sino que viene del exterior, principalmente de Cuba, ¿no? Pudiéramos decir, que es el modelo comunista de este hemisferio, pues. Ya que los gobernantes de aquí, bueno, te iban a Cuba como la persona de uno ir al centro de la ciudad, una cosa así, de donde uno reside. O sea, te iban con demasiada frecuencia y mucha libertad. Entonces, estimados amigos, hubo muchos errores. El 4 de febrero se aplicaron muchos errores y muchos infiltrados y muchos traidores ocultos que no demostraron su verdadero rostro. Y bueno, como había un movimiento bolivariano revolucionario de 200, donde había una cátedra que era bolivariana en la Academia Militar, y ellos daban clase de historia y esas cosas, y aparece la figura bolivariana, y se llaman bolivarianos revolucionarios 200. Entonces, como este era un grupo pequeño que se organizó dentro de las Fuerzas Armadas, resulta, pasa y acontece que según los acontecimientos históricos vieron oportunidad de manipular la opinión pública cuando te dicen moribunda constitución, ah sí, vamos a apoyar, vamos con todo, este es el hombre. Pero en verdad nosotros, como lo dijo Oscar Llanes, la silla caliente, se lo dijo a Chávez, de que una constituyente era tan peligrosa que podía prácticamente destruir cuando tú destruyes las leyes de un país, estás destruyendo una república completa y estás formando otra república. Y la llamas de que el padre Bolívar y esas cosas, porque te utilizan los muertos para impulsar sus ideologías.
Ahora Chávez sirve. ¿Quién se acuerda de Bolívar ahorita? ¿Quién habla de Bolívar, de los pensamientos de Bolívar? Y sí, prácticamente el gobierno lo que te habla es de Chávez, porque está muerto. Entonces te lo mantienen vivo cuando les conviene en momentos y actos y cosas así, donde trabajan con la emoción del venezolano. A pesar de que muchos no se alimentan bien, muchos no tienen las medicinas correspondientes y sus economías están bastante deterioradas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro que el bloqueo económico ha traído fatídicas consecuencias de devaluación de la moneda, que ha sido el principal problema. La devaluación de la moneda nacional ha traído como resultado la inflación más alta del mundo. Pero también podemos decir de que muchas obras de gran magnitud en estos tiempos llamados revolución nunca se terminaron, pero ni una, ni una. No se puede hablar de una obra de gran magnitud en estos tiempos que en verdad nos pueda decir a nosotros, caramba, pero es verdad, es cierto. En verdad este gobierno es tan desarrollista y avanza tanto en la construcción y en las obras como el gobierno de Pérez Jiménez, ¿no? No, resulta que no. Pareciera que el pueblo venezolano no está como en prioridad. Pareciera, no sé. Es una apreciación. Entonces luego, posteriormente, creo que en el 94 por ahí, viene el famoso indulto de Caldera, que nunca debió llegar a ser presidente. Por segunda ocasión. No debió llegar a el famoso chiripero traicionando de la COPEI y todas esas cosas, cuando mató Rafael Caldera una generación de copellanos que venía fuerte para ese tiempo. Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez Paz, Humberto Calderón Berti. mm, Imagínense, venía una generación de copellanos muy interesante. Creo que los Salas Romer, con el proyecto 20 Venezuela, vienen de COPEI también. Y resulta, pasa y acontece de que Proyecto Venezuela venían haciéndolo muy bien en el estado Carabobo, que la llamaban tierra de oportunidades. Ese debió haber sido el presidente de esa época. O en tal caso, Irene Sáez o Claudio Fermín. Irene Sáez venía de un éxito en Chacao. Y Claudio Fermín, a pesar de que salió por la puerta trasera en la alcaldía de Caracas, del municipio Libertador, según recuerdo, tuvo problemas de corrupción. También tenía una amplia experiencia en cuanto a la gerencia pública. Ellos prácticamente le han consagrado su vida a eso, a ello. Pero no, vienen a quedar unas personas que se lanzaron a la aventura un 4 de febrero y se derramó mucha sangre y hubo muchos errores. Y nosotros tenemos que mirar a aquellos generales que le dieron posibilidad al comandante Chávez cuando no era necesario. Ese llamado por los medios no era necesario porque era muy peligroso. Chávez aprendió a manipular la opinión pública, aprendió a manipular los sectores más poderosos, se demostraba consecuente, receptivo y con los medios de la época. Y no se debió permitir nunca, nunca su nombre debió haber sido conocido, debió haber sido vetado. Fue un riesgo, un peligro muy grande. Carlos Andrés debió continuar una vez luego los hechos del 27 de noviembre, no debió autoculparse, ni echarse la culpa de buscar unos notables, ni nada de eso, cuando en verdad lo que debió ponerse bien los pantalones bien fuertes, bien ajustados, y decir, aquí mi gobierno continuará. Continuará porque esa gente no es el sector mayoritario de las Fuerzas Armadas. Lo que había que desarticular ese movimiento y tomar sus líderes y que no tuvieran acceso nunca a los medios de comunicación, punto. Y depurar las Fuerzas Armadas y pasar a retiro todos aquellos sospechosos y todo eso. Una vigilancia completa como se hace hoy en día.
pero no sucedió así, no sucedió así. Entonces, para mí, Hugo Chávez Frías, el 4 de febrero, fue un fenómeno comunicacional. Debió pagar más años de cárcel por lo que hizo. Fue un evento lamentable, sangriento, peligroso, doloroso, en verdad. Eso es lo que pienso yo. Y estas cosas no debieron suceder nunca. Nunca, en verdad. Ni el 4 de febrero, ni el juramento de la moribunda del 2 de febrero, ni los hechos del 27 y 28 de febrero. Nunca, nunca. Me he ilustrado y me he documentado, he aprendido de otros canales de YouTube, en donde he visto tremendas exposiciones y tremendos trabajos de estos hechos con gente, bueno, que están señalados por el gobierno como una oposición de los medios, pues. El señor Daniel Ara Faría, veo Neumar, veo Nitu, y en verdad aprendo mucho, mucho, mucho. Pero llegué a la conclusión de que el chavismo aprendió a manipular las masas, la semiótica, los signos y los símbolos y los códigos. Los códigos se preparó muy bien en cuanto a los códigos que en verdad conectan con la mayoría de la población sin, sin poder ver en ese velo que tenemos delante las consecuencias que vinieron más adelante, porque nunca un venezolano estuvo a favor de, bueno, vamos a ayudar a Cuba, vamos a asumir el socialismo, vamos a hacer un gobierno antiimperialista, todos los venezolanos son antiimperialistas, somos revolucionarios, somos socialistas. Esa es la identidad del pueblo venezolano, de la historia del pueblo venezolano. Quedar atrapados en una ideología de izquierda extrema y reñir con el principal socio comercial de los Estados Unidos. Era eso, lo que en verdad votaron en esa primera elección del 99 a favor de Hugo Chávez Frías. Cuando se quita la careta y empieza a hablar de socialismo, eso trajo shock. Pero ya se había diseminado la semilla, pues, y había crecido y habían tomado, cuando tomaron la Asamblea Nacional, la primera asamblea no estaba totalmente a favor del chavismo, pero prácticamente fueron inectos totalmente, en su totalidad. Pero cuando ellos toman el Congreso y luego la Asamblea Nacional destruye el Congreso, destruye las dos cámaras, la del Senado y de la de Diputados, destruyen todo eso. Y queda lo que se llama la Asamblea Nacional, todo por igual, comunismo, y con una directiva y cosas así. Nosotros nos ponemos a ver, en verdad nosotros queríamos esto para Venezuela. Nosotros nos sentimos identificados con todo esto. Es el sentir y la idiosincrasia, la conducta, la parte cultural de nuestra forma de ver el mundo de Venezuela y ver nuestro país, nuestra tierra, nuestra gente, asociado con una izquierda radical de odio hacia los Estados Unidos y hacia la Comunidad Económica Europea y hacia otras instancias. Eso era lo que nosotros en verdad queríamos. Por lo tanto, yo aprendí de este 4 de febrero que lamentablemente por personas que traicionaron su juramento, que no se mostraron todos los líderes de ese entonces, prefirieron utilizar este movimiento bolivariano pequeño para justificar o dar la cara por los que se alzaron en armas ante los medios de comunicación y pasó todo esto. Ellos colocaron sus intereses personales por encima del interés colectivo de todos los venezolanos. O es que van a arriesgar la vida porque les duele los cordones de miseria en las principales ciudades del país. Que en verdad eso es un error de lo que se llama capitalismo, ¿sí?
La falta de programas sociales, sí, pero, pero se tenía que buscar un choque violento de esa manera. Tenía que suceder todo lo que pasó. Porque no pasaron a retiro? Ah, es muy fácil dar órdenes y quedarse comandando, viendo a las tropas como si fuera un ejercicio militar. Prácticamente despertaron a los soldados de madrugada para supuestamente un ejercicio militar y se encuentran con todo esto. Y pasa todo esto. Estos sucesos tan peligrosos, pues. Por eso es que las Fuerzas Armadas tienen que ser muy bien vigiladas en todas las épocas, en todos los tiempos. Porque las personas que tienen que estar ahí tienen que estar apegados a la democracia y a la constitución. No puedo soslayar o juzgar firmemente, acusar a nadie, no, no puedo. Pero sí puedo decir que las órdenes de Carlos Andrés Pérez no fueron acatadas. Nunca debieron haberse hecho famosos. Nunca. Dándole como un virus contagioso que de pronto se propagó por toda la nación y las Fuerzas Armadas. Después cae la aviación en este problema y bueno, se da todo lo que con Visconti y pasa todo lo que sucedió en noviembre del 2000, a ver, del 92, perdón, el 27 de noviembre del 92. Nunca todo esto debió pasar, nunca, nunca. Eso es lo que pienso yo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Eso es lo que pienso yo, ese es mi análisis del 4 de febrero. Fue un fenómeno comunicacional, haciendo famoso a un hombre de golpe, incluso más conocido y más querido por encima de personas que habían consagrado su vida completa a la política sí, y a gobernar en este país. O sea, de repente te llega alguien así, outside, y se mete por delante de todos los demás y se gana el cariño popular y la aceptación popular, pudiéramos decir, y suceden todas estas cosas. En verdad, no estábamos bien. Veníamos de un gobierno nefasto y desastroso como el de Luis Herrera, responsables de esta desgracia de Copey. Luego el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, que no le habló claro al país de que iba a aceptar lineamientos del Fondo Monetario Internacional y parece que no fue totalmente sincero con su gobierno, con su partido de gobierno y no aceptaba órdenes de nadie. Pensó que su carisma era suficiente, se sobreestimó en demasía cuando en verdad estaban fraguando luchar en su contra. Puros errores. A pesar de que me gustó lo que llamaban paquete neoliberal, no sé, de Miguel Rodríguez, que me parecían los ajustes apropiados para ese momento, era lo correcto. Para mí era lo correcto. Tenía que hacerse y no llegar a esto en lo cual estamos sumergidos todos. Y luego viene que estas personas se alzan en armas cuando debieron haber sido conducidos a, a una cárcel militar que nadie tuviera acceso, pues nadie podía tener acceso a los golpistas y hubieran pasado ahí muchos años. Pero no, y hubiera sido como secreto de Estado que esas personas no aparecieran. Bueno, sí, pueden ser juzgados y cosas así, pero no dar sus nombres nunca. Nunca debieron ser conocidos ante la opinión pública, ni mucho menos agarrar un micrófono ni nada de eso. Era muy peligroso. Y ahí vimos los resultados, las consecuencias del poder de los medios de comunicación social. Ahora este gobierno aprendió con el chavismo a utilizar los medios de comunicación social a su favor, exacerbando el sentir del venezolano y ese esperanzado de que este es el año de la recuperación económica y cosas así. Cuando en verdad se tiene que atender al campo, se tiene que atender a la producción nacional. Si hay escasez, hay inflación.
pero si hay producción, bajan los precios. Es el comportamiento del capital en cualquier país del mundo, pues. Algo elemental, tenía que buscarse la producción nacional y buscar la exportación y tratar de utilizar ese movimiento del 4 de febrero, lo que pasó, ese golpe de Estado para terminar de depurar las Fuerzas Armadas, limpiarla toda y comenzar nuevamente. Y pasó lo del 27 de noviembre, bueno, ponte fuerte, porque no era, Carlos Andrés se atribuyó, esto sucede por mí. No, esto sucedió, fue porque una gente que, que si no era Carlos Andrés y hubiera ganado otro, posiblemente en el 89, posiblemente le hubieran dado el golpe de Estado a esa persona de turno. Cuando en verdad era un orgullo la Academia Militar Venezolana, es un orgullo. No sé ahora, no lo sé, pero era un orgullo el ser militar, ser profesor universitario, ser médico, ser ingeniero, ser abogado. Hoy en día se están invirtiendo todos los valores y la gente no quiere estudiar y prepararse, sino que se ponen a decir, y parece que yo gano más dinero haciendo delivery y llevando y trayendo cosas o de taxi que ser un médico o ser un ingeniero y mucho menos profesor, lastimosamente con los jóvenes. Se van los jóvenes a trabajar desde muy jóvenes en supermercados, delivery, lo que sea, en vez de prepararse en las aulas, porque ya el tiro no da para mantener una familia o mantenerse ellos 5 años estudiando una carrera. Cada vez las universidades están más solas y es un peligro porque las universidades grandes tienden a desaparecer o a ser sustituidas por universidades que estén acopladas con la ideología del chavismo, ¿no? Pudiéramos decir. Entonces, en una sola frase resumo todo lo que he hablado, más que suficiente. El 4 de febrero, el punto clave para mí es que estas personas nunca debieron ser conocidas ni llegar sus nombres a los medios de comunicación, ni mucho menos darles una tribuna de premio. Fue un premio mayor, el premio gordo de la lotería, para que se pronunciaran ante los medios de comunicación y ante el país, diciendo de que no se arrepentían, sino que todo lo contrario lo dijo esa persona ese 4 de febrero, ese teniente coronel dijo, y vendrán nuevas situaciones que lo iban a volver a intentar, retando al gobierno, retando a la sociedad, retando a la autoridad de ese entonces, de que lo iban a volver a intentar y vendrán nuevas situaciones para llegar a un destino mejor, una cosa así. No estaban arrepentidos por lo que hicieron. Entonces, por tal razón, no se debió, no se debió hacer pública que estas personas llegaran a las cámaras de televisión ni nada de eso. Si acaso una foto, aquí están presos algunos de los líderes, pero si acaso una foto donde están sometidos ya sin el uniforme militar porque lo deshonran. Traicionaron el uniforme, traicionaron el honor de las Fuerzas Armadas. Tenían que ser despojados de todo. Ajá, y se presentó uniformado y cuidado no hasta armado, con su uniforme como militar. Cuando en verdad ya tenían que haber pasado de una vez, haber perdido todos los derechos militares y pasar a ser civiles de inmediato. De inmediato para llamar a un cese de hostilidad. Eso fue algo muy lamentable, pero no debió, era muy peligroso que una persona así, acostumbrado a dar clase en la academia militar, tomara los micrófonos, en verdad. Era muy peligroso. Fue como una bomba que detonó en la conciencia de muchos venezolanos acá.
culpar a los venezolanos de la llegada del chavismo. Muchas personas son engañadas en el mundo. Muchas personas, la estafa existe, el engaño existe, la mentira existe, la demagogia existe y ha existido a lo largo de los siglos. Muchas personas han llevado a sus pueblos al despeñadero por múltiples cualidades o habilidades que tenían estas personas de engatusar o hipnotizar a las masas en sus respectivas sociedades a lo largo de la historia. Eso se ha dado mucho, mucho, muchísimo. Y se continuará dando. Grandes líderes mundiales que llevan a sus países a guerras innecesarias, inescrupulosas, terribles, sumergen a sus pueblos a guerras internacionales muy lamentables. Solamente se debiera utilizar para la defensa de la soberanía del territorio, en tal caso, o de los derechos de un pueblo de defenderse. Incluso cuando hay un territorio en disputa, eso tiene que agotarse todas las vías diplomáticas. Pero entrarle de una vez a la guerra, eso es altamente peligroso. O sea, un país para hacerlo rendir tiene muchas debilidades en muchos aspectos. Eso es muy peligroso. Entonces, en fin, conclusión, para mí el 4 de febrero del 1992 fue un fenómeno comunicacional. Que el que se hubiera parado ahí y hubiera dicho yo soy el líder de esta intentona golpista y lanzo un por ahora, yo no sé qué, mucha gente quedaría identificada, caramba, mira el valor que tiene esa persona, ¿no? De enfrentarse no, ¿qué va? Al sistema, pero ¿qué va? Graso error lo que pasó. Ya vimos el poder de los medios de comunicación, no cualquiera debiera llegar así a, a tomar las riendas de ser el Mesías. Eso fue un efecto mesiánico, pudiéramos decir. Efecto mesiánico, el fenómeno comunicacional, efecto de Mesías, mesiánico. Eso fue lo que sucedió el 4 de febrero. Un gran error en la historia de este país, en verdad. Eh, si en verdad te agradó este video, si te llamó la atención, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor, estimado. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo por favor. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 4 de febrero del 2024 y son las 11:37 de la noche. Que Dios los bendiga a todos. Que si se van a dar cambios en el presente o en el futuro, en la política venezolana, que ojalá Dios quiera que los cambios y transformaciones se den en un tiempo de paz y se busquen vías democráticas y pacíficas para que se den esos cambios en Venezuela. Nada de atajos, porque pudiéramos decir de que el 4 de febrero fue precisamente un atajo. Entonces, ¿para qué tantas personas murieron en esa fecha? Eso fue un atajo. Y cuando se van por los caminos verdes, por los atajos, trae como resultado lo que pasó y lo que estamos viviendo ahora. Hasta el momento, esos atajos no funcionan. Funcionaron en el 40 y cuando tumbaron a Rómulo Gallegos, un gobierno constitucional para esa época. Ese fue la primera gran víctima, pues Rómulo Gallegos. Luego hablan de la Revolución de Octubre, viene Betancourt, que con sus ideas de izquierda, y estaba famoso la Revolución Bolchevique y todas esas cosas. Y viene y funda el partido
Acción Democrática más adelante y todo eso. Los ADECOS y esas cosas. Pero bueno, eso trajo muchos problemas y graves consecuencias. Esas aventuras nunca han sido positivas, en verdad. Así que yo prefiero vía pacífica y que no se derrame ni una gota de sangre, ni nadie sufra más por los malos errores o por políticas equivocadas, por direcciones equivocadas. Cuando lo veamos a alguien en los medios de comunicación que garantice la paz y la prosperidad y un clima de evolución como sociedad en todo el pueblo venezolano. Que seamos muy diligentes a la hora de revisar cada opción de gobierno que podamos tener en el país, que podamos aprender de las experiencias vividas. Suficiente. Bendiciones para todos, en verdad.